al doctor Ítalo Rodríguez Tejeda. Él es especialista de medicina de emergencias y desastres del Hospital Nacional Hipólito Unanue, máster en control total de la vía aérea en la Universidad de Valencia, España. Buenas tardes, doctor. Correcto, muy bien. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo la invitación en este caso, ¿no? Del Colegio Médico, el Consejo Regional, en este caso Once Huaraz, ¿no? Para este curso, ¿no? Que se está dando acerca de lo que es el monitoreo hemodinámico fuera de las áreas críticas, ¿no? Correspondiente para el día de hoy. Estamos, tengo entendido, el día de hoy en el curso Precongreso Internacional y estamos hablando sobre temas bastante buenos que los vivimos en el día a día, sobre todo, ¿no? Aquellos profesionales de la salud de lo que compete a las áreas críticas, no tanto en el contexto prehospitalario como en el contexto intrahospitalario. También he visto que el doctor Ramón y los colegas asociados, muchos de ellos, amigos míos, han ido ya informándoles y hablándoles acerca de varios temas y varios puntos importantes que cada vez mientras los temas vayan dándose, eso debe quedar mucho más claro. Entonces, conmigo vamos a conversar acerca de lo que es el código de transfusión masiva en el contexto del paciente en trauma. Ojo, el doctor Ramón les ha hablado mucho acerca del paciente en sepsis, el paciente con shock séptico y otros tipos, digamos, en este caso de estados, ¿no? De escenarios críticos. Vamos a hablar en este contexto ahora acerca del paciente en trauma. Muy bien, entonces, código transfusión masiva en trauma. Tenemos acá, en este caso, la hora dorada. ¿A qué le llamamos la hora dorada del trauma? ¿Será una hora, digamos, los 60 minutos, incluidos minutos, segundos? ¿Será un periodo de tiempo? ¿Literalmente estamos hablando de una hora? ¿O a qué nos referimos o hacemos hincapié cuando hablamos de la hora dorada? Es ese, digamos, intervalo entre la vida y la muerte. Pero hay que tener en claro algo, la hora es figurativa. No estamos hablando en este punto, digamos, de un número o un número dorado como tal, no. Va a ser esto algo figurado. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Porque es que tanto los textos PHTLS, ATLS, ITLS, ETLS, muchos de los cursos, ¿no? Con lineamientos internacionales que siguen, ¿no? Este soporte de trauma, ¿cuál es el objetivo de ellos? Es el de poder obtener un acceso al paciente, el poder abordarlo como debe ser, de una forma, claro está, inmediata, ejerciendo en todo momento desde que voy, digamos yo, a atender a esta persona, desde que ya lo estoy observando y puedo, digamos, saber a lo lejos si es un paciente crítico, no crítico, un paciente que ha sangrado, que no ha sangrado, un paciente que está inconsciente o que está en todo caso consciente, un paciente que veo que respira con dificultad, un paciente que veo yo desde que ya estoy llegando y lo estoy abordando, que está con un sangrado que nada lo para. Entonces, importante ello, la evaluación primaria, conjuntamente con la primera impresión o la impresión inicial. Sumado a ello, el objetivo, en todo el contexto de la hora dorada, que este paciente tenga la chance, la oportunidad de recibir atención definitiva. Y llámese definitiva, ¿por qué? Porque muchas veces en la parte prehospitalaria, si bien es cierto, nosotros detectamos amenazas que puedan atacar o amenazar, justamente como su nombre lo dice, atentar contra la vida del paciente, bien, buscamos problemas y los solucionamos, pero muchas veces el tratamiento definitivo va a ser ya en la parte intrahospitalaria. Entonces, cambiamos el término de la hora dorada por un periodo dorado en nuestro paciente en trauma. ¿Y cómo es la evaluación primaria, doctor, que vamos a hacer? Pues efectivamente, ¿no? Abordando mediante nuestro ABCD, que es para todo paciente crítico. El ABCD, que es la airway en inglés, como está ahí escrito en la diapositiva, vía aérea. Un paciente que tiene que tener su vía aérea permeable, su vía aérea que no esté en este caso obstruida. B de breathing, de respiración, que tenga una respiración en este caso digamos ideal, sin ningún problema, simétrica, con un patrón regular, sin mayor esfuerzo, ¿bien? C de circulación, y aquí se añade el control de hemorragias externas. ¿Y por qué digo control? Porque probablemente la hemorragia externa sí yo la voy a poder controlar, tanto en el ámbito prehospitalario, durante el traslado en ambulancia, ya sea aérea o terrestre, y en el ámbito intrahospitalario, lo externo. Pero lo interno tendrá que ser en todo caso controlado en sala de operaciones. Qué importante es, a veces cuando demoramos un traslado importante de un paciente que está con signos clínicos de shock,
nos demoramos innecesariamente en el ámbito prehospitalario, pero ese paciente necesita sala. Ahí es donde debemos nosotros que priorizar, en este caso, ¿no? De acuerdo a la individualización de cada paciente. La letra D de disability, en este caso la discapacidad o el déficit neurológico, ¿no? Donde aquí yo tengo que idealmente poder obtener una muy buena toma de escala coma de Glasgow, ver pupilas cómo están, y la letra E, la exposición. Aquí viene un punto importante, se añade la letra X en el contexto ya del paciente en trauma. X, haciendo hincapié y énfasis en la hemorragia exsanguinante, esa hemorragia descontrolada, descabellada, una amputación, una lesión de grandes bajos donde el sangrado es pulsátil, descontrolado, el paciente grita, se desespera y poco a poco empieza inclusive a tornarse inconsciente por la gran pérdida que está viendo. Vamos a ver más adelante las clases de shock y todo ello. Entonces, importante en este periodo dorado, ya sabemos que no es una hora establecida de 60 minutos, sino es un periodo, un intervalo de tiempo, bien, donde vamos nosotros a poder darle solución a todo aquello que amenaza la vida de nuestro paciente y poder derivarlo rápidamente a su destino definitivo, como lo es la parte intrahospitalaria cuando va a requerir, por ejemplo, sala de operaciones. Entonces, yendo al control de las hemorragias y el manejo de la letra C rápidamente, porque eso ya lo deben haber tocado en las exposiciones anteriores. Yo tengo que ver, ¿no?, si el paciente está con algún tipo de hemorragia externa visible, que yo la puedo observar, evidenciar, e inmediatamente, ¿cómo es el nivel de conciencia de esa persona? Conjuntamente evaluando el nivel de la conciencia, yo estoy evaluando cómo está su diaria y si está respirando o no. Todo comienza con la conciencia. No es que la conciencia es patognomónica de la letra D y yo voy a esperarme, ¿no?, primero A, luego B, luego C, recién en la letra D para evaluar, en este caso, la conciencia o el nivel de conciencia de mi paciente. No, eso es lo fundamental y lo inicial en todo el contexto. ¿Cómo está la piel? Piel fría, pálida, diaforética, pegajosa, sudorosa, piel seca, tibia, ¿hay serodermia o no? Qué importante es. ¿Cómo es el pulso? Por favor, evaluamos pulso radial. Radial. Pulso radial. Está fuerte, está débil, filiforme, saltón, simétrico, otra extremidad o no. Qué importante también es eso. Ver la respiración, una respiración regular, simétrica. En este caso, cómo amplexa, cómo está la expansión torácica, profunda, superficial o no. Qué importante es ver ello también. La frecuencia, aumentada o disminuida. La tensión sanguínea, este punto acá, con mucho cuidado y con pinzas. Ya hemos revisado y hemos comentado acerca de que shock no es igual a hipotensión. Yo puedo tener a mi paciente normotenso y estar en un estado de shock. Vamos a ver la clasificación de ello. Entonces es importante no valernos que si mi paciente está con la presión 120-80, bien, tranquilamente puede estar en estado de shock y yo no estoy evidenciando ese estado de mi paciente y por ende no lo estoy tratando como debería. Por eso vamos a ver unas escalas muy buenas, ¿no? Ya se ha hablado mucho del índice de shock, vamos a tocar un poco también acerca de ello, como muchas otras, para poder nosotros hacer hincapié en este punto. Los factores de confusión también. No obstante, es muy común que nuestros pacientes en trauma estén, por ejemplo, en estado etílico, etilismo agudo. Eso es normal, hasta cierto punto. O por su mismo hecho, digamos, de el impacto o el mecanismo de trauma, no van a poder dar una buena información. Por ahí quizás un testigo que ha visto el incidente o el accidente no nos va a también dar mayor información. Ya va a tener que jugar nuestro rol como profesionales de la salud para poder, digamos, de esta forma, unir, en este caso, lo que uno observa, lo que nos cuenta el familiar o el testigo y lo que observo en mi paciente, y con la cinemática de trauma, de acuerdo al mecanismo de la lesión, poder tener mis presunciones diagnósticas o poder, digamos, tener un vistazo acerca de lo que ha podido suceder con este paciente. Entonces es importante evaluar la piel, el color, temperatura, como ya se dijo, la humedad, el llenado capilar, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, la perfusión en este caso. Vamos a ver que en los estados de hipoperfusión vamos a tener un llenado capilar aumentado. Importante ello. Y las características del pulso. UFRA, ubicación. Ok, hemos dicho que pulso radial. Frecuencia, acelerado, disminuido, taquicardio no, mayor de 100, o está bradicárdico. ¿Cómo está la calidad del pulso? Muy débil, casi no lo siento. Hey, doctor, no siento el pulso radial. A las justas lo siento en el inguinal o en la parte carotidia, en la región carotidia. No es que esté en paro cardiorrespiratorio. Este paciente se encuentra en shock. En el contexto de trauma, causa más común de shock
El hipovolémico, 2 puntos hemorrágico. Entonces es importante, ¿qué voy a hacer yo? Si veo un sangrado evidente en la primera imagen arriba, detener el sangrado. Presión directa, ahí, con las gasas que uno puede encontrar, ¿no? Que nos da nuestro Ministerio de Salud o las entidades públicas en este caso, probablemente tendré que estar ahí presionando no menos de 5 minutos, idealmente 10 minutos o quizás más, muchas veces. Importante ello. Si son heridas que son bastante profundas, como tenemos en la imagen en el medio, en el centro, tendremos que rellenar, empaquetar esa herida, hacer un juego de pulgares para poder introducir ahí idealmente esas gasas largas para poder luego de ello hacer de la misma forma una presión y detener el sangrado, habiendo rellenado, empaquetado esa herida. ¿Mi objetivo cuál es? Detener el sangrado, cerrar el caño, lo que está sangrando, porque vamos a ver que todo eso me va a traer un sinfín de eventos no deseados que si se van acumulando y yo no los detengo, finalmente pues el destino final va a ser la muerte del paciente. Muchas veces por eso se recomienda, sobre todo para extremidades, por favor, no en cuello, no en pelvis, extremidades, el uso del torniquete. Y el torniquete se le agarra miedo, temor. Se le tiene un pánico al torniquete porque cambia de coloración el brazo o la pierna. Y muchas veces tenemos el mal concepto por probablemente un tema de desinformación, donde más nos preocupamos en que el brazo se ponga morado, violáceo, o la pierna se torne morada, violácea, y nos introducimos en un ambiente de pena o de lástima, pobre paciente, mira cómo está con su brazo morado, y no nos damos cuenta que el torniquete le está salvando la vida. Y muchas veces, ya en contextos, por ejemplo, de guerra, escenarios críticos, múltiples víctimas, predomina la vida la función. Eso es importantísimo y por favor, ahí no debe haber dudas. Entonces es importante, el shock hemorrágico, la presión directa controla la mayoría de las hemorragias externas. Claro que si tengo yo agentes hemostáticos, como se trabaja en los escenarios militares, ahí tienen, por ejemplo, el Quick Clot u otros tipos de gasas, muchas de ellas con sustancias especiales que van a hacer, en este caso, la hemostasia mucho más sencilla y mucho más rápida. Probablemente ahí tendré que hacer presión directa, a lo mejor un par de minutos nada más. Pero si no es mi realidad, pues definitivamente a presionar. Y como se mencionó, la hemorragia interna se va a controlar en sala de operaciones. Y vamos a ver de que van a haber muchas etapas, en este caso, y muchas respuestas cuando yo voy, en todo caso, indicando, voy descubriendo amenazas que pueden atacar contra la vida de mi paciente, atentan contra la vida de mi paciente, voy dándole solución. Y mi paciente va a ir evolucionando, va a tener idealmente 2 caminos, para bien o para mal. Para bien, si mis intervenciones son prontas, precoces y acertadas de acuerdo a lo que yo encuentre. Y también va o podría evolucionar para mal, empeorar, si es que mis intervenciones no son oportunas, no identifico en todo caso amenazas que atentan contra la vida de mi paciente y finalmente pues el destino va a ser la muerte. Eso es importante y hay que diferenciar también esos 2 escenarios. Es importante mencionar que una terapia de fluidos, la fluidoterapia, la hidratación, en este caso tiene que ser balanceada y tiene que ser estricta. Ya se ha estudiado mucho tiempo atrás que una reanimación excesiva puede llevar a más sangrado. Lo vamos a ver más adelante. Por favor, reanimación excesiva lleva mayor sangrado. Nos olvidamos de transfundir un cloruro, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Vamos, apúrate, la presión está a 60-20. Corre, pásale y apretamos el cloruro de sodio. El frasco lo estamos apretando. Indicamos al personal de enfermería que le abra 2 vías. Nos desesperamos. Le sacamos 3 vías, 4 vías al paciente, cada extremidad con un frasco de cloruro, en aras, aparentemente en nuestra ignorancia quizás, de poder aumentar la presión arterial que la encontramos muy caída y muy baja. Eso va a llevar a más sangrado y vamos a verlo por qué. En un primer momento va a haber una respuesta rápida, probablemente cuando la hemorragia, el sangrado se detiene, puede cerrar el caño. Vamos a tener también una respuesta transitoria, donde la pérdida de sangre va a ser significativa, pero el paciente va a requerir de todas maneras cirugía. Una respuesta mínima o sin respuesta donde el paciente requiere sala o si no, tranquilamente va a fallecer delante nuestro y va a hacernos paro cardiorrespiratorio, en este caso por hipovolemia. Una de las 5 H's del contexto de paro cardiorrespiratorio. Bien, entonces acá tenemos, ¿no?, el periodo dorado, intervalo crucial durante el cual la cascada de eventos puede empeorar la supervivencia y pronóstico del paciente en trauma. Nuestra función, nuestra labor como profesionales de la salud es detener esto.
identificando, administrando en todo caso los medicamentos ideales, teniendo las conductas debidas precoces en cada momento y siguiendo los principios y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, importante mencionar esto. Una persona común y corriente como nosotros, que estamos aquí conectados en este chat, somos 42 participantes, incluyéndome que les estoy hablando, ahorita estamos, ¿no?, obteniendo, generando nuestro metabolismo celular aeróbico. Aeróbico, llámese, en presencia de oxígeno. ¿Qué necesitamos para esto? Pues una vía aérea permeable. Estamos despiertos, conscientes, lúcidos, hablando, ¿no? Estamos en este caso con nuestra vía aérea permeable protegida. No necesitamos que alguien nos coloque algún dispositivo, nos haga tracción mandibular frente al mentón, nos coloque un tubo de Mayo, una cánula nasofaringea para permeabilizar nuestra vía aérea. Está completamente permeable. Y probablemente muchos pacientes en trauma que vamos a enfrentarnos van a estar con su vía aérea permeable. No lo tienes por qué intubar o colocar alguna mascarilla laringea o tubo de Mayo o nada. Déjalo ahí. Para eso hay que evaluar, obviamente, la letra A, como se había mencionado. Suministro continuo y adecuado de oxígeno. Una vía aérea permeable me va a permitir, justamente, ¿no?, mi conducto está libre, está limpio, bien, suministrar de esta forma continua y adecuada oxígeno. ¿Qué debo tener yo? Vía aérea superior, vía aérea inferior. Vía aérea superior, cartílago cricoides hacia arriba, mi vía aérea superior. Si está permeable, genial. Vamos con la vía aérea inferior. Pulmones, bronquios, ¿cómo estamos? Funcional, listo. Entonces, no va a haber ningún problema en letras A y B. Vamos a la letra C, conjuntamente lo que es la circulación, y hablando del corazón, tiene que ser funcional. La bomba, tiene que bombear sangre a la célula. Y ya la vasculatura, idealmente, tiene que estar intacta. De llevar y transportar el oxígeno y remover desechos. Entonces, vamos a nuestro cuadro de la derecha. Tenemos acá, efectivamente, ¿no?, una vía aérea patente, permeable, desobstruida, liberada, abierta, un pulmón funcional, un corazón funcional con mi circulación y perfusión adecuada, el paciente no hipoperfundido, sin ninguna hemorragia externa o interna, en el contexto de metabolismo aeróbico, produciendo energía a razón de mis ATPs. ¿Qué necesito yo para la producción normal de energía? Clase de primaria básica, glucosa y oxígeno. Yo produzco energía a partir de glucosa y oxígeno. La glucosa, lo que hemos desayunado, almorzado, lo que vamos a cenar más tarde. Oxígeno. Estamos respirando todos, en este caso, ¿no?, una fracción inspiratoria de oxígeno a 21%, un FiO2 21%, ¿no? Oxígeno, aire, en este caso ambiental, es lo que necesitamos en el contexto, ¿no?, del paciente sin lesión. Pero ¿qué pasa cuando salimos a la calle, Dios mediante, por favor, Dios no quiera, nos atropellan, sufrimos una caída o algún familiar nuestro? Se pierde todo ello. Y entramos en un metabolismo celular anaeróbico, con disminución de oxígeno o ausencia de oxígeno. Entramos en un estado de hipoxia. Ya el pulmón entra en hipoxia, una vía aérea puede obstruirse. La lengua cae por algún grado de inconsciencia, tengo secreciones, vómito o sangre en la cavidad oral, me aspiro, me broncoaspiro, tengo algún tipo de sangrado externo que está sangrando y sangrando y sangrando y no le estamos haciendo la detención inmediata y sigue perdiendo glóbulos rojos, o peor aún, hay un tipo de sangrado interno, una hemorragia interna, oculta, no evidente, no la veo, pero que sigue sangrando. Y sabemos que los espacios a nivel de la cavidad abdominal, torácica, llenan. Importante ello. Entonces, entro yo en el metabolismo anaeróbico. Miren este monitor, taquicardia, una saturación en el suelo, probablemente por alteración tanto de la letra A y B, vía aérea obstruida, me genera problemas en la letra B y en la C y la inconsciencia igual. Todas las letras A, B, C, D, en relación de la mano. No es que la A está por un lado, la B por otro lado, y la C por otro lado, y la D por otro lado. Todas van de la mano, no están divorciadas. Taquimia y una presión arterial al límite, ¿no? Entonces, entramos en el estado de shock. Como se había mencionado, ¿no? Estamos hablando ahora del shock hipovolémico 2 puntos hemorrágico en el contexto del paciente en trauma.
donde sabemos que muchas veces el shock hipovolémico del tipo hemorrágico, porque hay también el shock hipovolémico no hemorrágico, como hay también el shock hipovolémico hemorrágico en el contexto no traumático, como por ejemplo una gestante que viene con algún tipo de desprendimiento prematuro de placenta, un aborto en curso, un embarazo ectópico que va a estar también en shock hipovolémico hemorrágico, pero no de trauma, es una gestante. Bien, como mencionando un ejemplo. Y no necesariamente vamos a encontrar hipotensión. El caño está abierto. Ese paciente está grave. ¿Qué va a empezar a producirse? Miren acá, clasificación del shock hemorrágico. Clase 1, la regla de los 15, ¿no? Ha perdido más de medio litro. Pulso normal, menor de 100, presión arterial normal, pero ha perdido ya en este caso, miren ahí, más de medio litro. Miren los frascos. 5 litros es lo que normalmente tiene una persona común y corriente de sangre, representada en 5 botellitas. Clase 1, clasificación de shock hemorrágico, más de medio litro. Clase 2, la presión arterial sigue estando normal. Y clase 2 ya se perdió litro y medio. Señores, el paciente ya perdió litro y medio de sangre y no encuentro yo todavía presión baja. Por favor, todos cuando estemos ante un paciente en el contexto de trauma, no esperemos hipotensión, porque probablemente va a ser demasiado tarde. Veamos otros signos. Miren, qué importante acá, el paciente ya perdió de 15 a 30% de sangre en porcentaje, 750 a 1500 mililitros, ya litro y medio. La frecuencia respiratoria ya va a estar aumentando, va a estar el paciente ya levemente más ansioso. Yo en un primer momento puedo yo reemplazar o en todo caso administrar, ayudar con cristaloides idealmente. Y ahí sí es, digamos, no voy a entrar en tema de discusión porque sabemos, por favor, y lo digo ahora en esta diapositiva, lo que un paciente en trauma que ha perdido sangre, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué fluido requiere? Pues sangre, no más, requiere sangre. No gelatinas, no coloides, no. Cloruro de sodio, requiere sangre. Y hay formas en cómo poder transfundirle, administrarle sangre, que es lo que vamos a ver. Clase 3, miren acá, recién la presión cayó y el paciente ya perdió litro y medio a 2 litros, 2 botellas, 0. Y ya la clase prácticamente estamos reanimando un cadáver. Así de simple, donde el paciente ya perdió más de la mitad de su volemia. Entonces, qué importante es el de poder identificar esto previamente. Porque probablemente cuando ya sea lo evidente que todos nos damos cuenta, va a ser demasiado tarde. No menospreciar las fracturas aisladas por ejemplo, ciertos huesos, costilla. Miren acá, 125 ml, un radio, 250 y 500 ml, húmero, más de medio litro, tibia, más de medio litro, fémur, 1 litro, 2 litros, y pelvis, es grosero, inclusive llegando hasta más de 2 litros. Mucho respeto con las fracturas de pelvis. Tener cuidado con ello, identificar una pelvis inestable. Entonces, el paciente ingresa o entra ya, ¿no?, en una triada de la muerte, sobre todo cuando no controlamos la acidosis, un pH menor de 7.2, 7.15, como se menciona en los textos, en este caso, ¿no? No abrigamos al paciente. El paciente está ahí tiritando, queriendo producir calor, y lo tenemos todo desnudo. Es correcto. En el A, B, C, D, E, en la letra E, hay que cortar la ropa, exponer y ver algún tipo de herida, lesión que no nos estamos percatando en un primer momento. Sobre todo ya, ¿no?, cuando hemos terminado la evaluación primaria y pasamos a la evaluación secundaria, ya con la toma de las funciones vitales y todo lo demás, porque sabemos que en la evaluación primaria no estamos tomando funciones vitales, estamos haciendo mi XABCD para identificar amenazas que atentan contra la vida del paciente. Ese concepto, por favor, tenerlo claro. Y la coagulopatía. Vamos a ver de que en un estado de acidosis, hipotermia, estos tres van a estar afectándose uno en relación a otro. Hay un término importante que se genera acá, el diamante, la hipocalcemia, calcio disminuido, idealmente el calcio iónico que lo tenemos en nuestra gasometría. El doctor Ramón ya nos ha hablado, ¿no?, de los exámenes que fácilmente podemos obtener. Sabemos que un examen sérico va a demorar, pero una gasometría probablemente la vamos a obtener mucho más rápido, en un par de minutos, dependiendo obviamente de nuestros centros laborales. Entonces, cuidado con ello. El frío ambiental, la infusión de grandes cantidades de suero frío, cuidado con el cristaloide, o en todo caso la reanimación inicial que hacemos, en este caso con cloruro, o la solución que le tenemos disponible, idealmente calentarlo. Cuidado con ello, no abrigar a los pacientes, las mantas térmicas idealmente poder colocarle, calefacción en la ambulancia.
el ambiente, en todo caso, si tengo yo aire acondicionado en las áreas de shock trauma o en las áreas de reanimación, apagarlo. Nos dará calor, sudaremos, correcto, pero estamos en este caso velando por el paciente. Y todo esto está generando, forma parte del periodo dorado que hablábamos hace un momento. Entonces, con cuidado, controlar esto. El diamante letal, tenemos acá, ¿no? El diamante de la muerte, ya no triada, ya no solamente acidosis, hipotermia, coagulopatía, sino también la hipocalcemia, qué importante es la reposición de calcio, en este caso. Bien, y la cascada de la muerte va a seguirse de, digamos, un evento de otro. Metabolismo anaeróbico, ya se ha mencionado, ¿no? Con deficiencia, disminución, ausencia de oxígeno, esto va a conllevar una producción de energía disminuida. Bien, ya no va a ser a nivel de glucosa, como se había dicho, no glucosa, oxígeno, será a nivel del depósito. ¿Cuál? Glucógeno. Generando esto a muerte celular, muerte de órganos y muerte del paciente. La famosa disfunción orgánica, disfunción multiorgánica, la falla multiorgánica y finalmente con la muerte del paciente. Y esto tranquilamente, si nosotros entramos a tallar con nuestro profesionalismo y nuestras intervenciones, ¿podemos revertir esto? Pues claro que sí. Idealmente, un paciente en trauma tratado que ha estado como nosotros acá, de lo normal, de lo más normal, que pueda, digamos, tener algún tipo de accidente o evento en el contexto en trauma, tiene todo el chance para no morir. Tiene que salir ese paciente y justamente nuestras intervenciones tienen que ir dirigidas a ello. Importante acá, mencionar acerca de la falla hematológica, hablando de la coagulopatía. Se altera, ¿no? En este caso, la cascada de coagulación. Pero importante mencionarlo. Esto va a resultar de qué? La hipotermia, de la misma triada de la muerte, de nuestro diamante de la muerte. Dilución de factores de coagulación. Pasamos un frasco, 2 frascos, 3 frascos, lo que vamos a generar va a ser, en este caso, romper el coágulo que se está formando. Romper el coágulo. Doctor, ¿y cómo es eso de romper el coágulo? Idealmente el coágulo maneja valores, en este caso en milímetros de mercurio, una presión de 80-90 milímetros de mercurio. Nuestro sistema, en este caso hematológico, está justamente ejerciendo, produciendo ello. Si yo obtengo una presión arterial sistólica de 70-30 en una primera toma, administro, por ejemplo, cristaloides, estoy haciendo toda mi reanimación XABCD, estoy probablemente intubando a mi paciente, brindando oxígeno, colocando la vía periférica, deteniendo los sangrados, etc. Y en la parte netamente hemodinámica, nos emocionamos y queremos, ante esa presión tan baja que está 70-30, subirla. E indicamos medio frasco, un frasco, 2 frascos, 3 frascos, y la presión se va a 130/90. Aplaudimos todos, nos emocionamos, nos alegramos, lloramos de felicidad. Ese paciente lo hemos devuelto del más allá al más acá. Estamos felices y contentos. Probablemente por un par de minutos. Y después, ese paciente nuevamente, hipotensión y más sangrado, y probablemente ya de una forma no reversible. Cuidado con ello. Podemos diluir nosotros los factores de coagulación. ¿Y qué es lo que, así, en palabras simples, estamos haciendo? Hemos roto el coágulo. Qué importante. Así que, por favor, entonces, doctor, ¿cuál debería ser el objetivo? El doctor Ramón nos ha hablado, la hipotensión permisiva. Idealmente, en este caso, hablando puntualmente, 80-90 milímetros de mercurio, no más, de presión arterial sistólica. O sea, doctor, que mi presión arterial sistólica idealmente debería estar en unos 90/50. Sí. Y ahí entra el concepto de lo que es hipotensión permisiva. Si bien es cierto, manejamos PAS en este momento que estamos hablando, pero la PAN, y hay muchos estudios que nos hablan, ¿no? De una PAN de 60 milímetros de mercurio, 65 milímetros de mercurio, 60-65. ¿Qué es PAN, doctor? Presión arterial media. Idealmente tu presión arterial sistólica que no esté por encima de 9 milímetros de mercurio, porque es el valor que maneja el coágulo. Más lo vas a romper, vas a diluir los factores de coagulación, y no queremos eso. Y sabemos que lo que el paciente requiere al haber perdido sangre, ¿qué es? Sangre. No requiere cloruro, no requiere poligelina de albúmina, no. Entonces va a haber también en este caso alteración de la cascada de coagulación
por agotamiento de los factores de coagulación, como lo es la coagulopatía por consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente vamos a tener, cuando nos salga nuestro examen de laboratorio, nuestro hemograma, en este caso, bien, disminución de alguno de los hemoderivados o de los componentes. Y también, ¿qué sucede? Que yo puedo tener el valor normal, pero tengo en este caso los componentes que no están funcionando como deberían. ¿Qué traduce esto? Que, por ejemplo, yo puedo tener plaquetas en 200.000, pero no están ejerciendo su acción como deberían. Entonces, ¿qué me traduce eso? Que yo tengo que administrarle plaquetas. Lo mismo con el valor del hematocrito y la hemoglobina. Vamos a entender esto más adelante para que no cause confusión, pero es importante, digamos, mencionarlo. Miren acá, los pacientes en trauma. Voy a tener acá sangrados a nivel cervical, a nivel oral, a nivel de la cabeza, a nivel craneal, pacientes que vienen, ¿no?, por algún tipo de lesión por explosión. Este paciente, el del medio, fue por una granada, paciente con un TEC severo, pacientes con lesiones no solamente a nivel de lo más común, lo que es tórax, abdomen, o lo que es cabeza, cráneo, sino también a nivel testicular, perineal, ¿no?, a nivel pélvico, extremidades, qué importante es. Y el manejo, como podemos ver en las fotos, tiene que ser pues conjunto. Yo estoy manejando la vía aérea, estoy intubando a mi paciente, estoy haciendo control de daños, estoy haciendo en este caso hemostasia, estoy haciendo presión directa en las heridas, en los sangrados. Bien, y miren acá, diferentes tipos de lesiones en trauma, sangrados en diferentes niveles, quemados, sangrado a nivel cervical, sangrado a nivel facial, sangrado a nivel craneal, sangrado a nivel abdominal, sangrado a nivel pélvico. Yo debo de tener el sangrado. Así como hay un código de transfusión masiva que vamos a verlo más adelante, hay un código de vía aérea donde yo debo velar que la saturación de oxígeno, y en este caso la oxigenación de mi paciente, esté en todo momento segura y se mantenga. Así sea que lo esté bolseando con ambú, le esté dando un bolseo manual con una mascarilla laringea, o ya lo tenga intubado en ventilador mecánico, que se mantenga su oxigenación. Hay formas, acá miren, en el contexto de trauma, conjuntamente a todo el manejo que no tiene por qué ser olvidado. Fijación de cabeza, inmovilización cervical, fijación con las manos, intubación orotraqueal, aspiración de secreciones, posicionamiento, todo ello, eso no cambia. El contexto del paciente de trauma no cambia. Yo debo cumplir todos los principios. La preferencia podrá cambiar, pero nunca olvidarnos del principio. Haciendo código, cada uno con una función. Y tenemos acá, entonces, entra el término la resucitación. ¿Cómo yo voy a reanimar, resucitar a mi paciente? Mucho de lo que se conoce, ¿no?, mucho, casi todo, se ha ido, digamos, adaptando, ¿no?, de los escenarios de lo que es guerra, lo que es triaje, la guerra mundial. Miren acá, 1914-18. Causa de muerte, shock hemorrágico, por una resucitación no óptima. Segunda Guerra Mundial, en el 43, ya se empezó a hacer resucitación de esta forma. Ya había en este caso, ¿no?, los ambientes como lo es quirófano, pabellón, como le dicen en Chile, sala de operaciones. Ha ido cambiando también este concepto, porque antes se operaba y se trataba de resolver todo lo que uno encontraba cuando, por ejemplo, hacía una laparotomía exploratoria. No, ahora, ¿qué hacemos? Control de daño. Packing, empaqueta, cubre acá, obstruye acá el sangrado. Cirugías rápidas, no tienen por qué demorar tanto. Después el paciente entrará a sala nuevamente. Ahí viene la continuidad del paciente crítico, ¿no? En la parte prehospitalaria, el traslado en ambulancia aérea terrestre, shock trauma, sala de operaciones, recuperación, UCI. Y posteriormente, luego que sale de alta de la UCI y está en un área de intermedios o en las áreas quirúrgicas, ¿no?, sobre todo en el contexto de trauma. La guerra acá en el 50, uso de coloides y albúmina, ¿no?, en este caso, ¿no?, favoreció a falla renal aguda cuando se quiso resucitar utilizando ello. La guerra de Vietnam en el 70, necesidad de brindar cristaloides en el espacio extracelular en aras de prevenir la falla renal, terminó eso o conllevó a daño pulmonar, a lesión pulmonar, el ARDS en inglés, ¿no?, o el SDRA, ese síndrome de estrés respiratorio agudo.
Por eso es que el paciente no es que requiera pasarle un frasco de cloruro, 2, 3, y bueno, lo encharcamos hasta que la presión se la podamos llevar por encima de 120 para poder recién estar tranquilos con nuestra conciencia, ¿no? Porque en algún momento alguien nos dijo, lo vimos, o aparentemente no hay un chip mental que nos dice que eso va a ser lo seguro. No, por favor, tengamos mucho cuidado con ello. Reanimación y control de daños. Hipotensión permisiva, manejo controlado de la presión arterial. No la llevemos al paciente a estar hipertensos para recién estar tranquilos. Evitemos la acidosis y la hipotermia. Abriguemos a nuestros pacientes. Saquemos la gasometría para ver cómo está en este caso el estado ácido-base. Paremos el sangrado, detengamos el daño. Al menos lo externo, visible, evidente, deténlo, páralo. Presión directa, pon tu torniquete, empaqueta. Brindemos oxígeno a ese paciente. Doctor, pero satura 100%, correcto, pero apóyalo. Ya después, en todo caso, con los parámetros irás variando. Un paciente que ha perdido gran cantidad de sangre, hemos dicho, la producción de energía a partir de glucosa, oxígeno. Si hay un sangrado, si el caño está abierto, va a haber disminución de oxígeno, metabolismo anaeróbico. Nuestra labor, ¿cuál es? Apóyalo, apóyalo. No le niegues oxígeno. Claro que también evitemos hiperoxia, claro está. No nos vayamos tampoco al otro extremo y le pongamos mascarilla reservorio, FI 80% a 15 litros, cuando el paciente probablemente requiere solamente 1 litro o 2. No vayamos también al otro extremo. Y los protocolos de transfusión masiva, que es la que estamos llegando con el tema. Importante. Si tuviéramos un escenario ideal como los centros de trauma en otros países, tengo entendido que aquí hay algunos lugares que lo tienen, ¿no? La tromboelastografía o el tromboelastograma. El tromboelastograma, por ejemplo, ¿no? Computarizado, mide las propiedades viscoelásticas de la sangre de una forma dinámica. Documenta la conformación e integración de las plaquetas en relación a la cascada de la coagulación. Eso es lo que se conoce como el TEG. O el ROTEN, ¿no? La tromboelastometría. Importante. Esas máquinas en algunos contextos sí lo tienen. Entonces, importante, importante. ROTEN. Importante, digamos, si contamos con ello, poder utilizarlos. Ver cómo están en este caso esos componentes ideales. Para que de una forma un poco más exacta, más objetivable, sea en este caso nuestras indicaciones de transfusión sanguínea y si vamos o no a darle al paciente un protocolo o un código de transfusión masiva. ¿Qué scores yo puedo valerme? El ABC score o el score ABC es un predictor que me va en este caso dar la información si mi paciente requiere o no, necesita, en este caso, la transfusión masiva. Punto de corte 2. Mide acá en este caso 4 parámetros. Mecanismo de lesión, si es penetrante, si es un trauma penetrante, un punto. Si mi presión arterial sistólica está por debajo de 90, un punto. Si mi frecuencia cardíaca está por encima de 120, un punto. Signo clínico temprano de shock, taquicardia, shock, piel fría, shock en el contexto hemorrágico, claro está. FAS, Focus Assessment Sonography in Trauma, el FAS, la ecografía enfocada, el ultrasonido enfocado, para ver lo que es cuadrante superior derecho, hipocondrio derecho en el espacio de Morrison, ¿hay sangrado o no? Cuadrante superior izquierdo, hipocondrio izquierdo para ver en el espacio perisplénico si hay sangrado o no. A nivel suprapúbico y a nivel subsifoideo subcostal, el FAS. El FAS inclusive puede ser un FAS extendido a la región torácica, a los pulmones. El IFAS o el EFAS, como lo podemos encontrar. Punto de corte aquí 2. Y vamos a ver, ¿no? De que esto va a variar de acuerdo a porcentajes. 2, 3, 4, ¿no? 2 será un 35, 40%. 3 puntos ya será idealmente lo cercano al 50%. Y 4 puntos en mi ABC score ya por encima del 50%. Para que el paciente pueda ser candidato a iniciar y darle un protocolo, un código de transfusión masiva. El índice de shock, el otro ramo yo lo había mencionado, ¿no? En este caso, frecuencia cardíaca, ¿no? Sobre mi presión arterial sistólica. Índice de shock, acá se habla punto de corte 0.8, 0.9, 0.6, 1.0, 1.2.
Hipotensión posible 0.8, mayor de 1, y hay hipotensión muy probable. Muy probable. Ya esos pacientes, ¿no?, con índice de shock por encima de 1.0, 1.2, van a requerir ya transfusión masiva en este caso. Y lo activamos. Entonces el índice de shock es importante y sobre todo que es fácil de poder utilizarlo tranquilamente. Cualquier médico, enfermero, doctor, índice de shock está en 1.0, y le avisas a tu médico asistente, a tu médico a cargo, y ya le diste esa información. ¿Qué hiciste? Una simple división, operación matemática, simple. Entonces nosotros debemos mantener idealmente la composición de la sangre. Es el colectivo de varios componentes que van a llevar a cabo ciertas tareas. Producir hemostasis, las plaquetas. Transportar oxígeno, hemoglobina, hematocrito. Mantener presión oncótica, el plasma. Los hemoderivados en sus tres componentes. Por eso es importante que en la reposición demos los tres componentes. No entendamos transfusión masiva 10 paquetes globulares, como quizás antiguamente se hacía, y hemos aprendido en el contexto en todos estos años, que idealmente la transfusión debe ser de todos los componentes sanguíneos. Plaquetas, plasma fresco congelado, paquete globular, porque vamos a ver que la pérdida de sangre produce la pérdida equitativa de estos componentes. No es que cuando hay algún tipo de sangrado solamente se pierde uno de los tres, eso por favor tiene que quedar claro. El hemograma de una persona agudamente y activamente sangrando no muestra un desequilibrio en los primeros minutos u horas. Entonces es importante manejar ese concepto para poder indicar nuestra reanimación e ir dirigiendo ello conjuntamente a nuestro control de la vía aérea, oxigenación, pedir los demás exámenes, hacer las ecografías, las tomografías, las radiografías, las interconsultas y todo. Mi paciente ya lo tengo probablemente en ventilador mecánico y estoy haciendo toda esta reanimación a la par. Ya inicié probablemente el protocolo CRASH 2 con el uso de ácido tranexámico a la par. Ya lo intubé y lo conecté a ventilador mecánico, ya le estoy poniendo el catéter venoso central. Ok, a la par, sabemos que el catéter venoso central en el contexto de trauma no es la prioridad. 2 vías periféricas de grueso calibre es suficiente. No estemos poniendo CBC en un primer momento como si fuera requisito para iniciar nuestra resucitación. Eso por favor tiene que ser claro. Reemplazando. Hay que reemplazar todos los componentes. Si se provee solamente lactato de Ringer o cloruro de sodio, el hematocrito va a disminuir porque va a haber menos glóbulos rojos en la solución. ¿Qué quiere traduce esto? Estamos diluyendo. Por favor, cuidado con ello. No nos confiemos en los primeros valores que recibamos, en este caso, no en nuestro hemograma o en nuestros componentes. Doctor, tranquilo, la hemoglobina está en 12. ¡Ey! Eso puede estar hemoconcentrado. No esperes que la primera toma de hematocrito de tu paciente en trauma, que ya sabes que por el mecanismo de la lesión y por la cinemática de trauma ha sangrado de una forma descomunal y hemos visto ya las clases y las clases y los grados de shock, no le neguemos en este caso el protocolo de transfusión masiva. Veamos cómo está en este caso su estado, cómo está el XABCD, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la piel, cómo está el nivel de conciencia. Claro que si tenemos, ¿no?, definitivamente los equipos, como se habían mencionado, el TEG o el ROTEN, en buena hora. Pero importante ello. Doctor, y entonces finalmente con lo que usted nos está diciendo de poder brindar al paciente todos los componentes, ¿cómo hacemos esta administración? A relación de 1-1-1. Un paquete globular, un plasma fresco congelado y una plaqueta. Acá es importante, digamos, que tanto tu personal de enfermería, tu personal técnico, laboratorio, banco de sangre, el patólogo, manejen este concepto de trauma. ¿Cuántas veces nos sucede, me ha sucedido, de reciente muchísimas, ahora un poco menos? Doctor, ¿usted está loco? ¿Qué le pasa? Creo que tiene sueño, ¿no, doctor? Vaya a descansar, doctor. ¿Por qué está indicando plaquetas a un paciente que tiene 200.000 de plaquetas? ¿Por qué está indicando, en este caso, paquete globular a un paciente que tiene hemoglobina de 11 o de 10? ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasa? Han habido comentarios así. Y más allá de entrar en una pelea o disputa o generar algún conflicto, eduquemos. Por favor, el contexto del paciente en trauma es diferente.
Nuestros objetivos tienen que ser claros y ir dirigidos a ellos. Si ya hemos activado el protocolo del código de transfusión masiva, pues hagámoslo como tal. No solamente pasemos 3, 4, como solicitamos, ¿no? 4 paquetes globulares y estamos pasando uno seguido de otro y estamos apretando la bolsita que nos han dado ahí, el paquete globular, estamos que lo apretamos para poder que ingrese más rápido a la sangre y ya, cambia el siguiente. Y nos desesperamos y nos emocionamos y nos apuramos por eso. Tiene que ser una relación de 1-1-1. Teniendo en cuenta de que las transfusiones, si bien es cierto, pueden ser seguras, pero va a existir siempre un riesgo inherente de efectos secundarios, como lo es, por ejemplo, el trali, o que nos encontremos a un paciente del contexto que sea renal o que sea cardíaco. No es raro que un paciente renal que dializa se accidente y no le vamos a estar pasando también cristaloides, cloruro, o en este caso los hemoderivados de forma descomunal rápida como lo haríamos con otro paciente. Cuidado. Por eso nuestra conducta, nuestra forma de administrar estos hemoderivados tiene que ser con tiempos, de forma serena y calmada, no a la locura, a un estado, digamos, apresurado. Podemos generar daño. Ya en este caso, el día de hoy hemos hablado del contexto, ¿no? De lo que es el control de daños, darle al paciente la oportunidad que en todo momento pueda, en este caso, tener una chance, ¿no? De un tratamiento oportuno precoz, generándole el menor daño posible. Entonces tengamos cuidado con ello. El código de transfusión masiva busca reducir la morbilidad y mortalidad, sobre todo en los pacientes que están expuestos a grandes cantidades de productos sanguíneos en corto tiempo. Es importante también mencionar, ¿no? No todo paciente en trauma que viene le vamos a dar pues a ellos código de transfusión masiva. Por eso, veamos nuestro índice de shock, nuestro ABC score, hay líquido libre no en cavidad peritoneal, el paciente va a terminar en sala de operaciones o no, ya llamaste, no, ya hiciste la interconsulta para traumatología o para cirugía de tórax cardiovascular, ya le estamos colocando el tubo de drenaje torácico, ya lo estamos intubando, ya le estamos repitiendo, en este caso el FAS ha salido positivo. Mira, hace un momento el FAS era positivo en un cuadrante, ahora en el derecho, por ejemplo, ahora ya está en el derecho izquierdo abajo. ¡Ey! En el FAS, 3 cuadrantes, tranquilamente puede estar ese paciente ya cerca de 1000 mililitros de sangre en la cavidad abdominal. Cuidado. Debo forzar rápidamente que ya la anestesiología se vaya preparando, que le vayan corriendo los preoperatorios a mi paciente, su riesgo quirúrgico, llamando al cardiólogo, todo. Bueno, si no necesitan llamar a cardio, como en muchos lugares, y el emergenciólogo hace, en este caso, el RQ, en buena hora. Entonces es importante diferenciar un paciente a otro. No todos los pacientes son iguales, claro está. Es importante, ¿no? Cuando sobre todo hay muchas víctimas, como se menciona acá, ¿no? En el volumen de pacientes. Se puede acabar con todas las reservas disponibles en un banco de sangre en un corto tiempo, y eso va a tener a mayor riesgo de eventos adversos. Cuidado. Por eso, el trabajo en equipo, jefe de guardia, los EMET o COES, en este caso de los hospitales, ¿no? Los espacios de monitoreo de emergencias y desastres, o el Centro de Operaciones Especiales de Emergencia y Desastres de los hospitales, los COES, trabajar en coordinación, como debe ser, con una buena coordinación. Activación del código de transfusión masiva, productos sanguíneos disponibles, continuar con esa transfusión, no solamente en shock trauma, en sala también, el anestesio, el intensivista, todos con el mismo idioma, todos hablando un mismo idioma. Por eso, capacitarnos entre todos, desde el prehospitalario. Las ambulancias del SAMU de Europa manejan los paquetes globulares en las unidades. Ellos tienen el concepto de llevar shock trauma a la UCI, en este caso, a la calle, con metas de transfusión. Ya hemos visto, por favor, sistólicas no mayor de 90, presión arterial media, PAN no mayor de 60-65. No pasarle 2 litros, 3 litros, 4 litros de cloruro, lo que el paciente requiere es sangre. Y la reposición de 1-1-1, hipotensión permisiva, y saber que el paciente requiere sala de operaciones. Todo el contexto de control de daños. Término de la transfusión y el monitoreo de la calidad del programa y el protocolo de transfusión masiva. Recomendaciones: transfundir hemoderivados cuando sea posible. Ni bien ya llega, probablemente no vamos a poder cruzar las muestras.
Tendremos que en nuestra solicitud, en la orden, poner ahí, prueba sin cruzar. Firma. ¿Es eso o que tu paciente pueda hacer paro? Los productos sanguíneos en relación 1-1-1, ya se dijo, un paquete globular, un plasma fresco congelado, una plaqueta. Las siguientes entregas de productos sanguíneos deben continuar a intervalos de 15 minutos hasta que se determine de tener el protocolo de transfusión masiva. Y siempre debe idealmente haber un producto sanguíneo adicional en la cabecera del paciente en todo momento, sobre todo cuando el código de transfusión masiva esté activado. Entonces, eso es importante como ya para cerrar. Entonces, como conclusiones y para poder terminar, la implementación de un código de transfusión masiva es fundamental en todo servicio de trauma. Trabajar con objetivos claros, a corto y largo plazo para el beneficio de nuestros pacientes en trauma y generar una cultura de trabajo en equipo con todos los servicios, tanto en el ámbito prehospitalario como intrahospitalario, para que de esta forma nuestros pacientes en el contexto del trauma se beneficien. No es dable, es un pecado que pacientes de índole de trauma fallezcan. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que una persona como nosotros, con Glasgow 15, respirando de lo más normal, sin enfermedades aparentes, completamente activo en su vida laboral, afectiva, familiar, social, si le sucediera algún accidente, con todo lo que le vamos a brindar, podamos darle una oportunidad más de vida. Y con eso quiero cerrar. Muchísimas gracias, dejo acá mis datos. Si por favor hubiera alguna pregunta, podemos contestarla por el chat. Tengo entendido que hay ahorita un conversatorio. Muchísimas gracias, Gloria. Me despido.